¿Estás ahí? Ah, sí, sí. Bien, pues nada, en este vídeo voy a enseñarte una fuente de alimentación simétrica de 12 y menos 12 voltios, con una corriente importante en la salida de 3 amperios. No te lo pierdas porque va a ser muy interesante. Vas a ver cómo elegir los componentes. Mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. Bien, dado que la corriente de salida es importante de 3 amperios, voy a elegir en vez de un transformador 2, que siempre pueden ser más económicos. Esos dos transformadores, como puedes observar, los primarios los tengo conectados en paralelo, ¿vale? Por lo tanto, tanto los 230 voltios los recibe el trafo de arriba como el de abajo. Sin embargo, los secundarios los voy a poner en serie. Estos dos terminales, y aquí y aquí voy a tener una tensión que será la suma de este secundario más este secundario. Podríamos utilizar un solo transformador con toma intermedia. Bien, ¿qué transformador voy a colocar? Bueno, va a depender de la tensión que quiero tener en la salida. Como puedes observar, la tensión de salida que quiero obtener va a ser de 12 voltios y menos 12, es decir, de 24 voltios entre estos dos terminales, ¿vale? Yo voy a considerar esta mitad y voy a dimensionar estos dos condensadores y el secundario de este transformador como si de una fuente asimétrica se tratase, por ejemplo, una fuente de 12 voltios, ¿vale? Y después repito los cálculos para la parte de abajo. Como puedes observar, he utilizado un 7812 para tener 12 voltios a la salida y un 7912 para tener menos 12 voltios a la salida, ¿sí? Bien, pues entonces, como queremos 12 voltios a la salida, voy a necesitar una tensión mínima aquí a la entrada del regulador de 3 voltios más, es decir, de 15 voltios, ¿vale? Voy a suponer que esta resistencia, como por aquí puede circular hasta 1 amperio más o menos, 1,5, pues voy a suponer que aquí voy a tener una caída de tensión de 1 voltio más o menos, ¿no? Entonces, aquí tendríamos 1 voltio más. Aquí tendríamos 1 voltio más, es decir, que la tensión en los condensadores como mínimo va a ser de 12 más 3 y más 1, 15, 16 voltios tendremos como mínimo en los condensadores. O sea que, si recuerdas, la tensión mínima que voy a tener, ¿por qué? Porque estos condensadores se van a cargar, ¿vale?, con esta polaridad, y una vez que tienen la tensión máxima se van a descargar. Entonces este rizado, esta oscilación, ¿vale?, tendríamos el punto mínimo para garantizar siempre aquí los 15 voltios, pues tendríamos aquí, como dije, los 16 voltios, ¿vale? 12 y 3, 15 y 1, 16. Bueno, luego el rizado. Es decir, estos condensadores, si quiero un rizado pequeño, voy a obligar a estos condensadores a tener una gran capacidad. Y eso no es muy recomendable, ya que la corriente que va a circular por los diodos son corrientes muy breves de duración y de picos importantes, ¿vale? Como ya te expliqué en una de las clases al principio de este tema de los rectificadores y de los filtros. Bien, entonces voy a colocar, por ejemplo, aquí un rizado de 3 voltios. Tendríamos una tensión máxima de 19 voltios. Bien, ¿qué transformador tendríamos que colocar? Fíjate que los diodos van a producir también una tensión importante, ya que, si puedes observar, esto a veces es un poco lioso, pero mira, cuando la polaridad es así, más, menos, ¿cómo circula la corriente? Bien, la corriente va a venir por aquí y al llegar aquí va a ir para ahí y va a cargar a este condensador. Se cierra por masa y retorna ahí, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Que me está conduciendo este diodo, ¿sí? Por lo tanto, si te das cuenta,
en este circuito tengo aquí una tensión que como mínimo tiene que ser de 16 y aquí voy a tener una tensión, una caída de tensión de 0,7, 0,8, 0,9 dependiendo de la intensidad que va a circular por aquí. Cuanto más intensidad, más tensión voy a tener en ese diodo, ¿vale? Son incrementos pequeños, pero bueno, hay que tenerlos en cuenta. Vamos a suponer que este diodo pues esté comiendo 0,8 o 0,9 voltios. Es decir, que tendríamos estos 19 que decíamos más una tensión. 19,8, 20, ¿vale? ¿Qué trafo tengo que poner aquí? Bueno, pues ya lo sabes. Si el transformador, yo conozco su valor máximo, la tensión en el secundario, voy a llamarla así, del trafo de arriba, conozco su valor máximo, que son como 20 voltios, ¿vale? 19,8, bueno, más o menos. Estamos haciendo los cálculos así. La electrónica no es una ciencia exacta, ¿vale? Siempre hay tolerancias en los componentes y no podemos dejarnos la vida en hacer cálculos muy precisos, ¿vale? Tengo siempre esto muy en cuenta. Y dividido de raíz de 2 para saber el valor eficaz, ¿vale? Para saber qué valor eficaz voy a tener ahí. Bien, obtengo un valor teórico de unos 14 voltios, ¿vale? Bueno, pues nada, lo que voy a hacer es elegir un transformador de 15 voltios en el secundario. Entonces, este transformador tendrá que ser de 230 voltios y 15 voltios, ¿vale? Y 15 voltios. La corriente, también importante, ¿eh? Pondríamos un transformador de 8 o 9 amperios, ¿vale? Una vez que ya sabemos ese transformador, pues también sabríamos este, es decir, lo mismo, 230 y 15 voltios en el secundario. El filtrado, vamos a ver entonces, ya con este transformador de 15 voltios, qué condensador voy a colocar. Siempre es mejor colocar dos condensadores en paralelo que uno solo, ¿vale? Siempre vamos a tener mejor respuesta con dos condensadores por una de las circunstancias que ya te explicaré más adelante, que es la resistencia ESR, la resistencia equivalente que llevan esos condensadores, porque un condensador no deja de ser esto, una resistencia muy grande, que es la resistencia del dieléctrico. El dieléctrico no es un aislante perfecto, lleva una resistencia. Lo que ocurre es que esta resistencia la convertimos en una resistencia serie, y a esta resistencia, pues hablaremos de ella en una de las clases más adelante, cuando ya profundicemos en temas de electrónica avanzada, ¿vale? De momento, quédate con la idea de que dos mejor que uno, ¿vale? Bien, entonces, esa capacidad de esos dos condensadores va a ser la corriente que voy a tener por aquí, que será esos 3 amperios más o menos, dividido de 2 veces la frecuencia de red, ya que se trata de un rectificador de doble onda, y por la tensión de rizado pico a pico, ¿vale? Bien, la corriente 3 amperios, 2 por 50, y la tensión de rizado, ¿qué sería? La tensión de rizado pico a pico es la tensión máxima, que sería 15 raíz de 2 menos lo que come este diodo, 0,8, ¿vale? Y esa sería la tensión máxima, menos la tensión mínima que necesito, que eran 15 y 1, 16, ¿vale? 16. Y esto resulta 4,4 voltios, ¿vale? 4,4 voltios. Bueno, pues nada, ponemos ahí los 4,4, hacemos los cálculos y la capacidad 1,2 del condensador equivalente resulta de 6.800 microfaradios. Hay que tener en cuenta también la tensión que va a tener ese condensador, pero ya digo, entonces elegimos dos condensadores, por ejemplo, de 3.300, es decir, CSU1 y CSU2 van a ser de 3.300 microfaradios, ¿vale? 3.300 microfaradios. ¿Y qué tensión?
Bien, pues fíjate que ahí llegábamos a los 19, 21, más o menos. Vale, pues por seguridad pondríamos 25 voltios esos condensadores, ¿vale? 3300 y 25 voltios. Bien, la resistencia limitadora del LED, fíjate si estamos oscilando ahí entre los 21, más o menos esto, unos 21 voltios, si estamos oscilando un valor máximo entre aquí y aquí de unos 21 y 16, son 5 voltios de diferencia, bueno, 4,4 habíamos puesto de rizado, y 4 voltios o 5, 2, voy a suponer por aquí una tensión de 19 voltios aproximadamente de valor medio, de valor promedio, ¿vale? Son cálculos así más o menos a grosso modo, ¿eh? Entre valor máximo y valor mínimo lo dividimos por 2 y le sumamos a los 16 tensión mínima más o menos unos 19 voltios, ¿eh? Entonces esta resistencia R1, pues como ya sabes, como siempre, aplicamos la ley de Ohm, que sería la tensión promedio aquí, que anda sobre los 19 voltios, menos 2 voltios que se va a jalar el diodo LED, y dividido de 10 miliamperios aproximadamente de corriente, estos son 17, 1K7, entonces nada, elegimos un valor de 1K5 ohmios, o sea que esta resistencia la vamos a poner de 1500 ohmios, ¿vale? Bueno, no lo vamos a poner por ahí, bueno, aquí mismo, 1K5 igual que esta 1K5, bien, y los condensadores C5 y C6 van a ser lo mismo, que de 3300, vale, bien, vamos con el tomate aquí, vamos a ver. Explicamos. Fíjate que esto es bello, bello, bello. Vale. ¿Qué voy a hacer? Como ya sabes, cuando la corriente que demanda la carga que conectemos ahí tenga un valor determinado, aquí voy a tener una tensión y por lo tanto entre aquí y aquí voy a tener esa misma tensión. Bien, ¿qué tensión va a hacer que haya en R2 para que el transistor este de aquí me conduzca? Bien, para que este transistor entre emisor y base conduzca, imagínate que tiene que tener una tensión de arranque de 0,6 voltios. Bien, y yo quiero que por aquí, ya sabemos que este 7812 tiene internamente una limitación de corriente, ¿vale? Y yo quiero también proteger a este transistor, para eso le estoy colocando este de ahí, ¿sí? Entonces voy a suponer que cuando por aquí circule una corriente de 0,6 amperios, 0,7 amperios, pues que la tensión aquí pues sea eso, de 0,6, 0,7 voltios. Entonces voy a colocar este valor de R2 de 1 ohmio. Esto quiere decir que por aquí, cuando demande la carga 0,6, la corriente la está aportando este, y prácticamente este no está aportando nada porque todavía no alcanzó la tensión emisor base, el valor necesario para que empiece a conducir ese diodo emisor base, ¿vale? A partir de ese valor de 0,6 amperios aproximadamente, si la corriente va aumentando, la que demande la carga, aumentará esta tensión que tenemos en R2, aumentará la tensión que tengo aquí y como consecuencia también aumentará la corriente que deja pasar ese transistor. Fíjate que este transistor toma la corriente por aquí y circula ahí. Y esa corriente va a depender de la corriente de base, ¿vale? Que también se va a colar hacia ahí. Y la que viene por aquí también, ¿vale? O sea que viene por aquí una corriente, viene por aquí otra corriente de base y en función de esa corriente que viene por aquí, pues va a ir una corriente a la salida. Bien, la corriente de salida será también la que aporte el regulador. Sí, la corriente colector del transistor 1, por ejemplo. Bien,
Pero ¿qué pasa si aquí le conecto una carga con una resistencia pequeña que demande gran corriente? Bueno, pues esta resistencia R3 se va a encargar de producir en sus extremos, atención a la jugada, una tensión que va a hacer que este transistor, también PNP, empiece a conducir. ¿Y qué va a hacer ese transistor de aquí? Que le va a robar corriente de la base, para que la corriente de colector no siga aumentando. Cuanto más corriente por aquí, él le roba cada vez más. Entonces hay una especie de freno, ¿vale? Es decir, que estamos limitando la corriente de salida, pero cuidado, estamos limitando la corriente, la tensión de salida son 12 voltios, hasta aquí, hasta los 3 amperios, más o menos, ¿no? Dices tú, bueno, pues entonces este va a aportar 1 y este va a aportar 2. Entonces, cuando la corriente de colector de este transistor sea de 2 amperios y esta corriente sea de 1 amperio, tengo los 3 amperios en la salida. Y esta corriente de 2 amperios que produzca aquí una tensión que éste empiece a conducir. Vale, entonces, ¿cuánto vale R3? Pues nada, R3 va a valer la tensión emisor base de arranque, partido de la corriente que quiero limitar por aquí, de 2 amperios. Esta tensión, vamos a suponer que son 0,6 voltios, partido por 3, pues la R3 serán de 0,3 ohmios. Juegas un poco con ese valor, puedes poner 0,3, puedes poner 0,4, 0,5, depende cómo se vaya a comportar en la simulación o cuando lo montes tú prácticamente, ¿vale? Y también tienes que tener cuidado que esta resistencia va a disipar una potencia y la potencia que va a disipar esta resistencia, como ya sabes, será la corriente que estemos ahí teniendo de 2 amperios al cuadrado por R3. Imagínate que si ponemos un valor de 0,3 ohmios, pues 2 al cuadrado, que son 4, por 3, 1,2 vatios va a disipar. Entonces esta resistencia yo siempre le aconsejo ponerla por lo menos de 2 vatios, ¿vale? Bien, si te decides a poner una resistencia de 6 ohmios, pues fíjate, 2 al cuadrado, claro, si la ponemos de 6 ohmios, eso quiere decir que la corriente vamos a limitarla primero, ¿vale? Entonces poniendo esta resistencia mayor, con menos corriente ya empieza a conducir este, ¿sí? Entonces puedes jugar con ese valor de 0,3 si ves que no está limitando, porque la limitación va a producirse siempre así, ¿vale? Es decir, no cae al llegar a 3, ¡pum!, limita y posible que circule más de 3, no, la limitación es de este tipo, ¿vale? En estos circuitos. Podemos quedarnos con el valor de 0,3 ohmios. Los fabricantes de estos reguladores aconsejan siempre poner un condensador aquí de unos 330 nanofaradios, ¿vale? Y a la salida también aconsejan poner un condensador, yo puse uno de 10 microfaradios, no hace falta calcularlo, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué este condensador? Bien, porque si aquí estamos alimentando a un circuito digital que va a trabajar en conmutación, esto también vale para la fuente que te expliqué de 5 voltios, es recomendable poner siempre un transformador de filtro ahí de unos 10 microfaradios, porque cuando coloquemos aquí una carga de tipo digital, los circuitos digitales trabajan con unos y ceros, es decir, trabajan en conmutación. Entonces esas oscilaciones de conduce, no conduce, conduce, no conduce, a veces lo que producen son oscilaciones en la tensión de salida. Y para evitarlas o para minimizarlas, siempre se ponen condensadores de filtro ahí, por ejemplo, de 10 microfaradios, ¿vale? Bien, más cosas. ¿Qué pasa por esta otra parte? Pasa lo mismo, pero fíjate que aquí estoy utilizando transistores PNP y aquí estoy utilizando transistores NPN. La corriente ahora, por esta parte de aquí negativa, si aquí la corriente sale, aquí la corriente entra, ¿vale? Aquí la corriente entra. ¿Por qué? Porque recuerda
que la corriente estamos suponiendo que va del más al menos. O sea que si yo coloco aquí una carga, ¿vale? Este punto está más alto que este punto. Y este punto de aquí está más alto que este. Desde aquí hasta aquí, si colocamos un voltímetro, medirá 12 voltios. Ahora bien, cuidado. Si colocamos aquí un voltímetro entre aquí y aquí, con el positivo ahí, ¿qué mide ese voltímetro? Mide 12 voltios. 12 voltios, porque este punto es más alto que este, ¿vale? Pero, sin embargo, si lo que yo estoy considerando es este punto con respecto a este punto está más bajo, está 12 metros por debajo de este, y este está 12 metros por encima de este, ¿vale? Bien, entonces, aquí la corriente sale por el positivo, circula por la resistencia y entra al regulador y entra a este transistor. Depende, si circulará por aquí, depende de esta corriente, como decimos antes, ¿vale? Si esta resistencia la pongo de 1 ohmio, R5 igual que R2, pues cuando por aquí haya una corriente de 0,6 amperios, en este sentido, este transistor tendrá en ese instante, en ese justo instante, esta resistencia no tiene tensión, ¿vale? Porque está en el punto crítico y todos los 0,6 están ahí, ¿vale? Y todos los 0,6 están ahí. A medida que va pasando más corriente, entonces sí, esta resistencia va aumentando de tensión. ¿Hasta qué? Hasta que polarice con la suficiente tensión a este otro transistor y empezará a conducir y empezará a robarle corriente de base. ¿Por qué? Porque fíjate, de aquí viene una corriente y esta corriente en teoría iría para aquí y para aquí, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Cuando este empieza a conducir, esta corriente ya la estamos frenando. ¿Por qué? Porque parte de la corriente se me está colando por ese transistor. ¿Cuánto se cuela por este transistor? Va a depender a más corriente que esté demandando la carga, a más corriente que circule por aquí, por este transistor, más tensión voy a tener aquí, más tensión voy a tener aquí y más corriente circulará por la base y más corriente por la base y más corriente de colector a emisor, es decir, más corriente le va a robar a la base del transistor este de aquí abajo. Sí, importante que lo entiendas. Por último, solo me queda explicarte el cálculo de las potencias y los disipadores de calor. Ya has visto que la resistencia R3, si la colocas de 0,3 ohmios y circula a una corriente máxima de 2 amperios, debería disipar una potencia de 1,2 vatios. Luego, como ya te dije, colocaré una resistencia de 0,3 ohmios y 2 vatios. Y de igual forma elegiré los valores para la resistencia R6. Por lo que respecta a las resistencias R2 y R5, dado que la corriente máxima a circular por el regulador va a ser de 1 amperio, la potencia a disipar por dichas resistencias será de 1 vatio. No obstante, para que no estén al límite, las elegiré también de 2 vatios. Para los reguladores de tensión fija 7812 y 7912, la potencia que van a disipar será el producto de la corriente a su salida por la caída de tensión que existe entre la entrada y la salida de dichos reguladores. Como recordarás, la tensión promedio en extremos de los condensadores de filtro es de 19 voltios. Por lo tanto, en el caso del regulador 7812, restando la tensión que cae en la resistencia R2, que para una intensidad del regulador máxima de 1 amperio es de 1 voltio, resulta una tensión a la entrada del regulador de 18 voltios. Así pues, la caída de tensión en dicho regulador será los 18 voltios a la entrada menos 12 voltios a la salida, resultando un valor de 6 voltios. Luego la potencia que debe disipar el 7812 será de 6 vatios. De igual forma resultará para el 7912. Con este valor de potencia será necesario que montes los reguladores de tensión fija en un disipador de calor, ya que si te das cuenta, solo con multiplicar la resistencia térmica entre la unión y el ambiente, que son 65 grados centígrados por vatio como indica el fabricante, por la potencia, que son 6 vatios, resulta una temperatura muy superior al valor máximo recomendado por el fabricante, que son 125 grados centígrados.
El montaje de ambos reguladores sobre el disipador de calor se hará de forma directa con pasta de silicona, ya que la parte metálica del encapsulado de estos reguladores está unida internamente al terminal de masa, con lo que no habrá ningún problema. Ahora le toca el turno a determinar la resistencia térmica que deben tener ambos disipadores de calor, para luego elegir uno del catálogo del fabricante Disipa. En los comentarios del vídeo te dejaré el enlace a la web de este fabricante. Para determinar la resistencia del disipador, considero el circuito térmico que ves en la imagen, el cual ya te expliqué en la clase 54. La temperatura máxima en la unión dada por el fabricante es de 125 grados centígrados, pero yo no voy a hacer que trabaje a dicha temperatura el regulador, sino que, como ya te dije, voy a considerar un factor de seguridad de 0,6, lo que resultará una temperatura máxima en el interior del regulador de 75 grados centígrados, margen suficiente hasta los 125 grados centígrados. Esto hará que se alargue la vida de este regulador de tensión. Para determinar la resistencia térmica entre el disipador y el ambiente, aplico la ecuación que ves en la imagen. Sustituyendo los valores, donde considero una temperatura ambiente de 30 grados, la resistencia térmica entre la unión y la cápsula dada por el fabricante es de 5 grados centígrados por vatio, junto con la resistencia térmica entre el disipador y la cápsula, que será de 0,5 grados centígrados por vatio, ya que está montado el regulador directamente con pasta de silicona sobre el disipador. Y por último, la potencia a disipar como máximo de 6 vatios. El resultado de la resistencia térmica teórica del disipador de calor es de 2 grados centígrados por vatio. Dividiendo por el factor de corrección de posición, al trabajar en posición vertical, resulta una resistencia térmica de 1,8 grados centígrados por vatio, el cual debe ser igualado o mejorado por el disipador que voy a seleccionar seguidamente en el catálogo del fabricante Disipa. En dicho catálogo voy a elegir un disipador de calor para el encapsulado TO220 con el perfil que ves en la imagen, para una longitud de 75 milímetros, el cual tiene una resistencia de 2 grados centígrados por vatio, como ves en la imagen. Por lo que respecta a los dos transistores de potencia MJE15033G y 32G, voy a calcular la potencia que deben disipar en el caso más desfavorable, esto es, en el caso de que estén suministrando la máxima intensidad, como debes hacer siempre que estés calculando las potencias a disipar por un componente. En el caso del transistor PNP, la tensión emisor-colector será la tensión promedio en los condensadores de filtro, que son 19 voltios, menos la tensión que cae en la resistencia R3, que es de 0,6 voltios, o sea, los 0,3 ohmios por los 2 amperios que circula por ella en el caso más desfavorable, y menos la tensión a la salida, que son 12 voltios, lo que resulta, como ves, una tensión de 6,4 voltios. Así pues, la potencia a disipar será de 12,8 vatios, resultado de multiplicar la tensión emisor-colector por la corriente de colector. Para determinar la resistencia térmica del disipador de calor, aplico la ecuación ya vista y voy a ir sustituyendo los valores. Para la temperatura máxima en la unión, voy a considerar un factor de seguridad de 0,7 que multiplico por la temperatura máxima facilitada por el fabricante, que son 150 grados centígrados. Esto resulta una temperatura máxima en el interior del transistor de 105 grados centígrados, margen suficiente hasta los 150 grados centígrados. Luego considero una temperatura ambiente de 30 grados centígrados y la resistencia térmica entre la unión y la cápsula dada por el fabricante de 2,5 grados centígrados por vatio, junto con la resistencia térmica entre el disipador y la cápsula, que en este caso, al estar montado el regulador sobre mica con pasta de silicona, la considero de 1,2 grados centígrados por vatio. Esto es así porque el encapsulado de los transistores, la parte metálica y el colector están unidos internamente y debes aislar eléctricamente el encapsulado del disipador, como ya te expliqué en la clase 54. Por último, la potencia a disipar de 12,8 vatios hace que dé como resultado un valor teórico de la resistencia térmica del disipador de calor de 2,16 grados centígrados por vatio.
Dividiendo por el factor de corrección de posición, al trabajar el disipador de calor en posición vertical, resulta una resistencia térmica de 2 grados centígrados por vatio, el cual debe ser igualado o mejorado por el disipador seleccionado en el catálogo. Pues nada, acudiendo al catálogo, veo un disipador de calor para el encapsulado TO220, como el que te muestro en la imagen, el cual tiene una resistencia térmica aún menor de 1,6 grados centígrados por vatio para una longitud de 100 milímetros. No obstante, también se puede montar los dos transistores de potencia en el mismo disipador de calor, como ya te comenté en la clase 54. Para ello, como te he explicado, harías el cálculo obteniendo una resistencia térmica del disipador de calor de 1,08 grados centígrados por vatio. Luego, yendo al catálogo Disipa, elegiré un disipador de calor como el que ves en la imagen, el cual tiene una resistencia térmica aún menor de 0,88 grados centígrados por vatio para los 100 milímetros de largo. Y no te olvides de darme un like, que lo necesito para seguir con el curso. Chao y nos vemos la próxima. Y si no quieres perderte ninguna de mis clases, suscríbete a mi canal Acadenas y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Gracias y hasta la próxima clase.